¿Por qué el valor numérico de las coordenadas geográficas de la Gran Pirámide de Giza, expresado en metros, coincide con la velocidad de la luz en el vacío con una precisión asombrosa? ¿Y por qué las profundas cicatrices de erosión en el cuerpo de la Esfinge hablan de miles de años de lluvias torrenciales, un diluvio que no ha azotado el desierto egipcio desde hace más de 10.000 años? Estas no son preguntas para guías turísticos. Son las primeras grietas en el monolito de la historia oficial, fisuras por las que se escapa el helado aliento de un pasado inconcebible. Un pasado en el que alguien, o algo, poseía conocimientos que nosotros apenas comenzamos a redescubrir. La historia que nos han contado es un cuento tranquilizador para dormir, pero el planeta mismo, en su lenguaje de piedra y matemáticas, susurra una crónica muy diferente. Una crónica sobre un proyecto de una escala tan inmensa que desafía no solo nuestra tecnología, sino nuestra propia concepción del ser humano. Y esta crónica no comienza con la primera palabra escrita, sino con la primera piedra colocada con una precisión imposible. La meseta de Giza no es un cementerio de faraones. Es un marcador, un punto de referencia en una red invisible que se extiende por todo el globo. Sus constructores no trabajaban con cobre y diorita. Dejaron en el granito las huellas inconfundibles del mecanizado, cortes tan perfectos, superficies tan pulidas, que nuestros instrumentos más avanzados apenas pueden replicarlos. Ellos construían la eternidad con granito, mientras nosotros aprendemos a construir problemas con hormigón. Y en la fría geometría de estas estructuras dejaron un mensaje que permaneció sin leer durante milenios. El código fue descifrado no por un egiptólogo con turbante, sino por un puñado de ingenieros y pilotos obsesivos a mediados del siglo XX, armados con teodolitos, mapas militares y una audacia que rozaba la locura, comenzaron a trazar líneas. Descubrieron que las 3 pirámides de Giza no solo replican el cinturón de Orión con una precisión celestial, sino que también son el punto de partida de un sistema de coordenadas planetario. Extendieron un vector desde la Gran Pirámide a través del centro de la pirámide de Kefren y lo proyectaron sobre el globo terráqueo. La línea, con una desviación de apenas unos minutos de arco, atravesó el Océano Atlántico, cruzó el Golfo de México y aterrizó exactamente sobre la cúspide de la Pirámide del Sol en Teotihuacán. El azar, argumentaron los académicos con furia, tiene sus límites, pero la línea no se detuvo allí. Continuó su viaje implacable a través del Pacífico para señalar un complejo de pirámides aún sin excavar en la provincia china de Shanxi, cerca de la antigua capital de Xi'an. 3 de los complejos megalíticos más importantes del planeta, separados por miles de kilómetros y, supuestamente, por miles de años de desarrollo cultural independiente, resultaron estar alineados en un único gran círculo geodésico. Esto ya no era una coincidencia, era una declaración de intenciones grabada en la faz de la Tierra. Comenzó una carrera febril y clandestina. Lejos de las subvenciones universitarias y el aplauso de las academias, una red internacional de investigadores independientes, cartógrafos, geólogos, astrónomos aficionados, se lanzó a una caza global. Convirtieron sus sótanos en centros de mando, cubriendo las paredes con mapas y cálculos. Cada nuevo descubrimiento era un latigazo de adrenalina. La línea que conectaba Giza con la isla de Pascua pasaba precisamente sobre Nazca. La distancia entre Angkor Wat en Camboya y Giza era exactamente la misma que entre la isla de Pascua y Teotihuacán. Las estructuras de Malta, Karnak en Bretaña, Stonehenge en Inglaterra, todas encajaban en una matriz geométrica global, una red de energía cuyas leyes apenas empezaban a vislumbrar. Era como descubrir el plano de un circuito impreso del tamaño de un planeta. Un diseño inteligente, deliberado, imposible. La ciencia oficial reaccionó con una violencia predecible. Calificaron a estos buscadores de charlatanes, numerólogos, lunáticos peligrosos que socavaban los cimientos de la historia. Se les ridiculizó en conferencias, se les denegaron publicaciones, se destruyeron sus carreras. Pero,
¿Cómo se puede refutar una línea recta? ¿Cómo se puede argumentar en contra de las matemáticas puras? La verdad es que la academia no temía que estuvieran equivocados, temía que tuvieran razón, porque si la tenían, entonces, toda nuestra historia, desde el primer hombre que afiló una piedra hasta el último cohete que despegó hacia Marte, es una mentira. La resistencia no era solo académica, era visceral, era el miedo primordial a lo desconocido. ¿Qué sentirías si descubrieras que el jardín de tu casa fue diseñado por una inteligencia que no puedes comprender, siguiendo reglas que no puedes descifrar? Sentirías que ya no eres el dueño de tu propio mundo. La hipótesis del plano único no solo reescribía los libros de historia, borraba al ser humano del centro del universo. Nos convertía en inquilinos de un edificio que no construimos, en herederos de una tecnología que hemos olvidado cómo usar, y quizás, en los últimos supervivientes, de una catástrofe que borró a los arquitectos originales. El debate se volvió agrio, personal, una guerra de trincheras intelectual. Por un lado, el dogma de la evolución cultural lineal, pequeñas tribus cazadoras recolectoras que, de forma independiente y milagrosa, desarrollaron simultáneamente conocimientos astronómicos y geodésicos idénticos. Por otro, la herejía de un legado global, una civilización madre, una Atlántida tecnológica que cartografió el planeta y dejó atrás estos monumentos como faros en el océano del tiempo. Cada bando se atrincheró, acumulando datos como munición. Los académicos señalaban las diferencias en los estilos cerámicos, mientras que los disidentes apuntaban a la uniformidad de los bloques de granito de 200 toneladas. La batalla por el pasado de la humanidad había comenzado. La ironía es cruel. Mientras los historiadores debatían sobre puntas de flecha, los geólogos aportaban una prueba que helaba la sangre. Los análisis del núcleo de hielo de Groenlandia y la Antártida revelaron un patrón de cataclismos cíclicos. Cada 12.500 años aproximadamente, el planeta sufre un evento catastrófico, un desplazamiento de la corteza terrestre, un impacto de cometa, un pulso solar. El último evento, conocido como el Joven Dryas, ocurrió hace unos 12.800 años y sumió al mundo en un caos climático repentino y brutal. Coincide, curiosamente, con la fecha que Platón dio para la destrucción de la Atlántida y con la edad que la erosión por agua sugiere para la Esfinge. La red global de megalitos, orientada con precisión a los polos y a los equinoccios de una era anterior, de repente cobró un nuevo y aterrador sentido. No eran solo templos o tumbas, eran máquinas diseñadas para predecir y quizás sobrevivir a estos ciclos de destrucción. Eran un arca de conocimiento construida en piedra, una advertencia para la próxima civilización que aprendiera a leer las estrellas. Y nosotros, absortos en nuestras pequeñas disputas, habíamos ignorado la alarma que llevaba sonando 10.000 años. La pregunta ya no era quién los construyó, sino para qué. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? La respuesta no estaba en los jeroglíficos, sino en las propias piedras. La matemática codificada en Giza era solo el prefacio. El verdadero texto, la prueba irrefutable de una tecnología que desafía nuestras leyes físicas, esperaba al otro lado del mundo, en las alturas vertiginosas de los Andes. Allí, a casi 4.000 metros de altitud, en un paisaje barrido por el viento donde el aire es tan fino que quema los pulmones, se encuentra Puma Punku. Es un nombre que la mayoría de la gente nunca ha oído, y que la arqueología oficial preferiría que siguiera así, porque Puma Punku destruye todas las narrativas cómodas sobre el pasado. No son ruinas, es la escena de un crimen contra la lógica. Bloques de andesita y diorita, algunas de las piedras más duras del planeta, yacen esparcidos como los juguetes de un niño gigante y furioso. Pero estos no son simples bloques, son componentes de una precisión que avergonzaría a un ingeniero óptico moderno. Presentan ranuras perfectamente rectas, agujeros perforados con una simetría impecable y superficies tan lisas como el cristal. Y lo más desconcertante de todo, los famosos bloques en forma de H, todos idénticos en dimensiones,
como si hubieran salido de una cadena de montaje. Los incas, que encontraron estas ruinas y las incorporaron a su propio imperio, dijeron que no fueron construidas por hombres, sino por los dioses, en una sola noche. Los arqueólogos, atrapados en su propio dogma, insisten en que fueron talladas con martillos de piedra y cinceles de bronce. Una afirmación tan absurda que raya en el insulto a la inteligencia. Intentar tallar diorita con bronce es como intentar cortar un tanque con un cuchillo de mantequilla. ¿Qué hemos encontrado en Giza? Un enigma matemático que apunta a un conocimiento global, o tal vez solo un cúmulo de asombrosas casualidades. ¿Qué crees tú? Dinos en los comentarios si esto es un plan deliberado o la más increíble de las coincidencias. Tu elección importa. La verdad es que en Pumapunku no hay ni una sola prueba de trabajo manual primitivo. No hay marcas de cincel, no hay golpes de martillo. Solo hay la fría y silenciosa perfección del mecanizado. Quienesquiera que fuesen los constructores, dominaban una tecnología que les permitía cortar y moldear la piedra como si fuera arcilla. Una tecnología que, según nuestra línea de tiempo histórica, no debería existir hasta dentro de otros 2000 años. Y justo al lado, en Tiahuanaco, el misterio se profundiza. Una ciudad construida a 4000 metros sobre el nivel del mar, pero que contiene los restos de un enorme muelle, con bloques de embarcadero y rompeolas. Los geólogos confirman que el lago Titicaca, ahora a kilómetros de distancia, una vez lamió las orillas de esta ciudad. Tiahuanaco fue un puerto a una altitud donde ningún árbol ha crecido en milenios para construir barcos. ¿Qué barcos atracaban aquí y qué mares navegaban? Las leyendas locales hablan de los viracochas, los dioses blancos y barbudos, que llegaron en tiempos del caos, después de un gran diluvio. Trajeron la civilización, enseñaron astronomía, ingeniería y luego se marcharon, prometiendo volver. Dejaron atrás estas ruinas imposibles como tarjeta de visita. La prueba definitiva, sin embargo, se encuentra en los muros de Sacsayhuamán, la fortaleza que domina la capital inca de Cuzco. Aquí, la tecnología se vuelve casi una burla. Bloques de piedra caliza de más de 100 toneladas, algunos con hasta 12 ángulos, encajan entre sí con una precisión tan absoluta que ni una hoja de papel puede insertarse en las juntas. Esto no es mampostería, es un rompecabezas tridimensional a escala titánica. No hay dos piedras iguales. Cada una fue cortada a medida para encajar con sus vecinas en un abrazo perfecto y sin mortero que ha resistido siglos de terremotos devastadores. Los ingenieros modernos, con sus grúas y sus programas de diseño asistido por ordenador, admiten que no podrían replicar Sacsayhuamán. ¿Cómo, entonces, lo hizo una civilización que supuestamente no conocía la rueda, ni los animales de tiro para cargas pesadas, ni el hierro? Los cronistas españoles, al ver estos muros por primera vez, no lo atribuyeron a los incas, sino al diablo. Quizás no estaban tan lejos de la verdad, no en un sentido teológico, sino tecnológico. Estaban presenciando los restos de una ciencia tan avanzada que para ellos solo podía ser obra de una entidad sobrenatural. ¿Qué sentirías al pie de la muralla de Sacsayhuamán al darte cuenta de que tu tecnología es incapaz de mover ni una sola de esas piedras? Durante décadas, los exploradores y aventureros han buscado la respuesta en las selvas y montañas de Perú, persiguiendo rumores y leyendas. Muchos de ellos nunca regresaron. La historia más famosa es la del coronel británico Percy Fawcett, que desapareció en 1925 buscando una ciudad perdida que él llamaba Z. Pero Fawcett no era un simple buscador de tesoros. En sus cartas hablaba de una fuente de luz fría que iluminaba las ruinas por la noche, de un poder que podía ablandar la piedra hasta darle la consistencia de la arcilla. Describió haber visto con sus propios ojos cómo los lugareños realizaban esta hazaña usando el jugo de una planta desconocida y un compuesto sónico. Fue ridiculizado, por supuesto, pero en los años 60, el padre Jorge Lira, un sacerdote y botánico peruano, afirmó haber redescubierto el secreto. Demostró ante testigos cómo el jugo de la planta jubea
en combinación con otros ingredientes, podía disolver la estructura cristalina de la roca, permitiendo que fuera moldeada. Sus hallazgos fueron ignorados por la comunidad científica, y el conocimiento se perdió de nuevo con su muerte. El silencio de las piedras andinas es ensordecedor. Guardan el secreto de una física perdida, una ciencia que manipula la materia a un nivel fundamental, una ciencia que nos convertiría en dioses. Frente a estas pruebas materiales, la arqueología académica se refugia en el silencio o en explicaciones que insultan la inteligencia. Nos hablan de miles de obreros arrastrando bloques sobre troncos de madera, una imagen que se desmorona ante el más simple cálculo de fricción y resistencia. Nos hablan de una paciencia infinita, como si el tiempo fuera un sustituto de la tecnología. Pero estas explicaciones no son ciencia, son actos de fe. La fe en que nuestros antepasados eran primitivos, para que nosotros podamos sentirnos avanzados. La verdad es que estamos ante el equivalente prehistórico de un teléfono inteligente encontrado en una tumba medieval. Un artefacto fuera de lugar, fuera de tiempo, que rompe la narrativa. Y la respuesta no es inventar historias sobre rampas y palancas. La respuesta es admitir nuestra ignorancia y empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Quiénes eran estos ingenieros? ¿De dónde vino su conocimiento? ¿Y a dónde se fueron? Las piedras de los Andes no son el final de la historia. Son solo otro capítulo, otro nodo en la red global, y el eco de su tecnología resuena con una claridad aterradora en las selvas de Mesoamérica, donde otra civilización cartografió el cosmos con una precisión que no alcanzaríamos hasta la era de los ordenadores. La selva de Petén, en Guatemala, es un océano verde y sofocante que devora la historia. Durante siglos, ocultó las pirámides de Tikal, las estelas de Calakmul, los palacios de Palenque. Ciudades que en su apogeo albergaban a cientos de miles de personas, con una arquitectura y un arte de una sofisticación asombrosa. Y en el corazón de esta civilización, los mayas, había una obsesión: el tiempo. No el tiempo como lo entendemos nosotros, una flecha que vuela del pasado al futuro, sino el tiempo como una serie de ciclos entrelazados, una sinfonía cósmica de planetas y estrellas. Su calendario, el llamado de cuenta larga, es un prodigio de las matemáticas. Calcularon la duración del año solar con más precisión que el calendario gregoriano que usamos hoy. Predijeron eclipses con miles de años de antelación. Cartografiaron el ciclo de Venus, un planeta cuyo movimiento es endiabladamente complejo, con un margen de error de solo unas pocas horas cada 500 años. ¿De dónde sacó una cultura de la Edad de Piedra, que practicaba sacrificios humanos rituales, este conocimiento astronómico tan profundo? Es una paradoja que ha atormentado a los arqueólogos durante un siglo. El debate científico es encarnizado. Por un lado, la escuela tradicionalista argumenta que fue el resultado de siglos de pacientes observaciones a simple vista. Una teoría plausible, hasta que uno se adentra en los detalles. Para alcanzar tal precisión, los mayas habrían necesitado registros ininterrumpidos durante al menos 3000 años, algo para lo que no existe ninguna evidencia arqueológica. Por otro lado, un número creciente de investigadores heterodoxos sugiere una idea mucho más radical. El conocimiento no fue desarrollado, fue heredado. Un legado de una civilización anterior, mucho más antigua, que les proporcionó el sistema matemático y astronómico completo, como un software preinstalado. Los mayas habrían sido los guardianes de este conocimiento, los sacerdotes de una ciencia que quizás ya no comprendían del todo, pero que aplicaban con un rigor fanático. Sus ciudades no eran meros centros de población, eran observatorios, relojes cósmicos de piedra construidos para reflejar el orden del cielo en la tierra. Teotihuacán, con su calzada de los muertos y sus pirámides del Sol y la Luna, es un modelo a escala del sistema solar. Las principales estructuras de Chichén Itzá están alineadas con los solsticios, los equinoccios y los ciclos de Venus. Construían mapas estelares, pero lo hacían con templos de miles de toneladas. Y entonces, en el apogeo de su poder, en el siglo IX de nuestra era, ocurrió lo impensable.
la civilización maya colapsó. No fue una decadencia gradual, sino un desplome repentino y catastrófico. En el lapso de unas pocas décadas, las grandes ciudades del sur fueron abandonadas. La construcción de monumentos cesó, la escritura de estelas se detuvo. Cientos de miles de personas simplemente desaparecieron, abandonando sus hogares, sus templos y sus campos. La selva, siempre paciente, reclamó lo que era suyo. ¿Qué pudo causar un colapso tan total? Se han propuesto decenas de teorías: guerra, sequía, enfermedad, revolución social. Pero ninguna explica satisfactoriamente la velocidad y la escala del abandono. Parece más una huida en pánico de algo que ellos mismos habían despertado. Algo tan terrible que prefirieron la muerte en la selva a permanecer en sus magníficas ciudades. Es uno de los mayores misterios de la arqueología. Una civilización que cartografió las estrellas, pero perdió su camino en la Tierra. O quizás su conocimiento del cosmos les mostró algo que se avecinaba, una amenaza para la que la única respuesta era la dispersión. El misterio se agrava por un acto de vandalismo cultural de proporciones épicas. En el siglo XVI, el obispo español, Diego de Landa, en su celo por erradicar la herejía pagana, ordenó la quema de todos los códices mayas que pudo encontrar. Miles de libros, que contenían la suma de su historia, su ciencia y su filosofía, fueron reducidos a cenizas en un solo día. Solo 4 sobrevivieron. En su obra Relación de las cosas de Yucatán, el propio de Landa escribió, con una escalofriante falta de remordimiento: como contenían nada más que supersticiones y mentiras del diablo, los quemamos todos. ¿Fue realmente solo fanatismo religioso? ¿O fue algo más? Podría ser que de Landa y la Iglesia de la época reconocieran en esos textos no la superstición, sino una ciencia peligrosa, un conocimiento que contradecía fundamentalmente la visión del mundo cristiana y que, por lo tanto, tenía que ser erradicado. La destrucción de la biblioteca de Alejandría a cámara lenta. La quema de los códices no fue solo una tragedia, fue un acto de lobotomía histórica. Nos arrebató la posibilidad de entender a los mayas en sus propios términos. Nos dejó solo con sus enigmáticas piedras y un silencio que grita preguntas. Los pocos códices que sobrevivieron, como el Códice de Dresde, solo profundizan el enigma. Contienen tablas astronómicas de una complejidad asombrosa, incluyendo cálculos para predecir el llamado ciclo de la serpiente, un patrón astronómico que solo se repite cada 33.000 años. ¿Para qué necesitaba una civilización de la selva seguir un ciclo de tiempo tan vasto? Es como si un habitante de una aldea medieval estuviera obsesionado con calcular la deriva de los continentes. La escala de su pensamiento temporal es simplemente inhumana, y nos obliga a considerar una posibilidad inquietante. Tal vez los mayas no estaban mirando hacia el futuro, sino recordando el pasado. Tal vez sus calendarios no eran predicciones, sino crónicas. Crónicas de ciclos de creación y destrucción que se extendían a lo largo de eones, heredadas de aquellos que habían presenciado esos ciclos de primera mano. Un conocimiento que se volvió una carga demasiado pesada, una profecía autocumplida de su propio fin. La selva mesoamericana, al igual que las montañas andinas, guarda los fragmentos de un rompecabezas global, y algunas de las piezas más extrañas y aisladas se encuentran a miles de kilómetros de distancia, en medio del océano más grande del mundo. En el punto más aislado del planeta, un triángulo de tierra volcánica perdido en la inmensidad del Océano Pacífico, se encuentra uno de los misterios más impenetrables de la humanidad: Rapa Nui, la isla de Pascua. Famosa por sus moais, casi 900 estatuas colosales de toba volcánica que salpican su paisaje desolado. Algunas alcanzan los 10 metros de altura y pesan más de 80 toneladas. Durante generaciones, la pregunta ha sido la misma: ¿cómo? ¿Cómo una pequeña sociedad polinesia, atrapada en una isla sin árboles, sin cuerdas resistentes y sin tecnología avanzada, pudo tallar, transportar estas moles a lo largo de 20 kilómetros desde la cantera y erigirlas sobre plataformas ceremoniales? La teoría oficial, la que se enseña en los colegios,
habla de trineos de madera, cuerdas de fibra vegetal y el ingenio de una población desesperada. Una teoría que se derrumba al enfrentarla con la realidad física y las tradiciones orales de los propios Rapa Nui. Ellos no hablan de cuerdas y sudor, hablan de maná, una fuerza, una energía mística que los antiguos sacerdotes canalizaban para hacer que las estatuas caminaran desde la cantera hasta su destino. Una explicación que la ciencia descarta como un mito infantil. Pero, ¿y si el mito es solo una forma de describir una tecnología olvidada? La narrativa del colapso ecológico también se ha vuelto un dogma. La historia cuenta que los Rapa Nui, en su obsesión por construir moais, talaron hasta el último árbol de la isla para fabricar rodillos y cuerdas, provocando su propia caída en la guerra y el canibalismo. Es una historia moralizante, una advertencia para nuestra propia civilización derrochadora. El único problema es que es mentira. La evidencia arqueológica reciente demuestra que la deforestación fue un proceso lento y que la población de la isla nunca fue lo suficientemente grande como para llevar a cabo la hazaña logística que se les atribuye con medios primitivos. La verdad es más compleja y extraña. La sociedad Rapa Nui no colapsó, se transformó. Las guerras tribales que estallaron no fueron por la escasez de recursos, sino por el control del conocimiento perdido. Las leyendas hablan de una terrible batalla en la que los Orejas Largas, la élite que poseía el secreto del maná, fueron exterminados por los Orejas Cortas. Con ellos, el secreto para mover las estatuas murió. Lo que siguió no fue un colapso, sino una decadencia, una amnesia tecnológica. Los moais inacabados en la cantera son el testimonio silencioso de una ciencia que se apagó de repente. En el borde del mundo, la locura y el genio son indistinguibles. ¿Podrías aceptar una verdad que reescribe toda la historia de la humanidad? La historia de Rapa Nui es la historia de la humanidad en miniatura. Una civilización que alcanza un pináculo tecnológico inexplicable y luego se precipita a la barbarie, olvidando su propia grandeza. Y no es un caso aislado. A más de 4.000 kilómetros al oeste, en las remotas Islas Carolinas de la Micronesia, se encuentra la ciudad imposible de Nan Madol, una vasta metrópolis de casi 100 islas artificiales construidas sobre un arrecife de coral, interconectadas por una red de canales que le han valido el apodo de la Venecia del Pacífico. Pero Nan Madol no está construida con ladrillos, sino con gigantescos troncos de basalto prismático, algunos de los cuales pesan hasta 50 toneladas. Se estima que el peso total de la construcción supera las 250.000 toneladas. Los geólogos han confirmado que este tipo de basalto no existe en la isla de Pompey, donde se encuentra Nan Madol. Tuvo que ser transportado desde el otro lado de la isla. ¿Cómo una sociedad sin poleas, grúas o siquiera animales de carga pudo lograr semejante proeza de ingeniería en medio del océano? Una vez más, las leyendas locales hablan de magia. De dos hermanos hechiceros que usaron el poder de un dragón volador para hacer que las piedras levitaran y se colocaran en su sitio. Las expediciones modernas que han explorado Nan Madol se han topado con algo más que leyendas. Buzos que han investigado las estructuras sumergidas alrededor de la ciudad informan de anomalías magnéticas extremas que hacen que sus brújulas giren sin control. Los georradares han revelado una vasta red de túneles y cámaras subterráneas bajo la ciudad, ahora inundadas por el mar. La datación por radiocarbono sugiere que la construcción comenzó hace más de 1.200 años, pero muchos de los cimientos son mucho más antiguos. Nan Madol, al igual que la isla de Pascua, parece ser el último vestigio de una red de navegación y construcción que abarcaba todo el Pacífico, una red de la que solo nos quedan estos puestos de avanzada enigmáticos y silenciosos. Son los huérfanos de un continente perdido, ya sea físico como Mu, o un continente de conocimiento. El esfuerzo heroico y aparentemente sin sentido de estas culturas aisladas solo se puede entender si no estaban aisladas en absoluto, si formaban parte de algo mucho más grande, un sistema global cuyo centro de poder y fuente de conocimiento desapareció, dejándolos varados en el tiempo.
La tragedia de estas culturas insulares es palpable. Es la desesperación de saberse herederos de algo grandioso, pero haber perdido el manual de instrucciones. Es la nostalgia por una edad de oro que solo pervive en los mitos. Y es una advertencia, porque si una tecnología tan poderosa pudo perderse en estas islas remotas, ¿qué nos hace pensar que nuestra propia civilización global es inmune al olvido? Pasamos nuestras vidas mirando pantallas, acumulando datos en nubes etéreas, convencidos de nuestra permanencia, pero un solo pulso electromagnético del Sol podría devolvernos a la edad de piedra en cuestión de minutos. Nuestros logros, almacenados en frágiles unos y ceros, se desvanecerían como un sueño. Y quizás, dentro de 1000 años, los arqueólogos del futuro se maravillarían ante los restos de nuestros rascacielos de acero y cristal, y se preguntarían qué tipo de magia usamos para erigir tales estructuras. La historia de Rapa Nui y Nan Madol nos enseña que el progreso no es una línea recta, es un ciclo, y la amnesia es la condición natural de la humanidad. El conocimiento es frágil, y el océano del tiempo es vasto y profundo. Mientras el Pacífico guarda sus secretos hundidos, el eco de este plano maestro resuena con una fuerza arrolladora en el corazón de Asia, donde la geometría sagrada se convirtió en una herramienta para moldear imperios y quizás la propia realidad. Estos constructores de lo imposible, ¿eran simplemente humanos con una increíble habilidad y paciencia? ¿O poseían una tecnología que hemos perdido? Escribe en los comentarios si crees que fue ingenio humano o una tecnología olvidada. Estamos ansiosos por leer tu veredicto. En las sofocantes selvas de Camboya yace una estructura que es a la vez el mayor monumento religioso del mundo y una de las máquinas astronómicas más complejas jamás construidas, Angkor Wat. A primera vista, es un templo de una belleza abrumadora, una montaña de piedra arenisca tallada con miles de apsaras celestiales y épicas batallas mitológicas. Pero bajo su piel de devoción se esconde un esqueleto de matemáticas puras. Angkor Wat no es simplemente un templo, es un mandala tridimensional, un mapa del cosmos hindú y un preciso calendario solar. Todo el complejo está orientado con una precisión asombrosa hacia el oeste, una anomalía en la arquitectura Jemer, de tal manera que durante el equinoccio de primavera, el sol sale exactamente sobre la aguja central de la torre principal. Un observador que se mueva por sus pasarelas y patios puede seguir los ciclos del sol, la luna y las estrellas con la misma fiabilidad que un moderno planetario. Sus dimensiones no son arbitrarias. Codifican las duraciones de los yugas, los grandes ciclos cósmicos de la cosmología hindú, que abarcan millones de años. Es, en esencia, un ordenador analógico diseñado para registrar y predecir el tiempo a una escala geológica. Algunos construyen templos para rezar, otros los construyen para calcular. Pero Angkor Wat es más que un observatorio. Es el centro de un vasto complejo urbano que se extendía sobre 1000 kilómetros cuadrados, la mayor ciudad preindustrial del mundo, visible hoy en su totalidad solo gracias a la tecnología LIDAR, que ha permitido a los arqueólogos ver a través de la densa jungla. Esta ciudad no creció de forma orgánica, fue diseñada. Sus enormes embalses, o bareis, y su red de canales no solo servían para la irrigación, sino que formaban parte de la geometría sagrada, reflejando las constelaciones en la Tierra. El propio templo de Angkor Wat representa el monte Meru, el eje del mundo en la mitología hindú. Quien controlaba Angkor, controlaba el eje del mundo, el punto de conexión entre el cielo y la tierra. No es de extrañar que la posesión de este lugar haya sido la causa de algunas de las guerras más crueles de la historia del sudeste asiático. Los imperios Jemer y Siamés se desangraron durante siglos por el control de esta máquina de poder. Las leyendas locales hablan de pasadizos secretos bajo el templo que conducen a reinos subterráneos y guardan artefactos de un poder inmenso. Leyendas que, hasta hace poco, se consideraban meras fantasías, pero recientes prospecciones geofísicas han detectado enormes cavidades y estructuras anómalas bajo la estructura principal,
cuya exploración ha sido prohibida por las autoridades camboyanas. El eje asiático del mundo no termina en Camboya. Se extiende hacia el norte, hasta el corazón de China, a una región cerca de la antigua capital de Xi'an, una zona que el gobierno chino ha declarado prohibida durante casi un siglo. Es aquí donde se encuentra uno de los secretos mejor guardados del planeta, un complejo de más de 100 pirámides, algunas de las cuales empequeñecen a la Gran Pirámide de Giza. La más grande, la llamada Pirámide Blanca, se estima que tiene casi 300 metros de altura. Durante décadas, su existencia fue poco más que un rumor, alimentado por los relatos de pilotos estadounidenses que sobrevolaron la zona durante la Segunda Guerra Mundial y tomaron fotografías borrosas de una colosal estructura blanca que brillaba bajo el sol. El gobierno chino siempre negó su existencia, afirmando que eran simples colinas funerarias. Una mentira que se hizo insostenible con la llegada de las imágenes por satélite. Las fotografías revelaron sin lugar a dudas docenas de estructuras piramidales perfectas, alineadas con los puntos cardinales y, curiosamente, con la misma constelación de Orión que vemos en Giza. La misma firma, el mismo plano, en el otro extremo del mundo. ¿Qué oculta el gobierno chino con tanto celo? ¿Por qué se prohíbe el acceso a los arqueólogos extranjeros e incluso a la mayoría de los chinos? ¿Por qué han plantado árboles de crecimiento rápido en las laderas de las pirámides para camuflarlas y disimular sus contornos? La respuesta oficial es que quieren preservar los artefactos de los antiguos emperadores que, según ellos, están enterrados allí. Pero la verdadera razón parece ser mucho más profunda. Un pequeño grupo de arqueólogos disidentes chinos, arriesgando su carrera y su libertad, ha filtrado información que sugiere que estas pirámides no son tumbas. Son mucho más antiguas que cualquier dinastía china conocida y contienen tecnología que desafía toda explicación. Hablan de leyendas locales sobre los hijos del cielo, que descendieron en dragones de fuego y enseñaron a la gente los secretos de la agricultura y la ingeniería. Hablan de artefactos extraños encontrados en las cercanías, como los discos de Dropa, discos de piedra con surcos en espiral que supuestamente cuentan la historia de un aterrizaje forzoso de extraterrestres hace 12.000 años. Mito o realidad, el gobierno chino parece tomarse estas leyendas muy en serio. La zona de las pirámides está rodeada de instalaciones militares y de investigación de alta tecnología. El conocimiento antiguo no es solo arqueología, es un asunto de seguridad nacional. La batalla por la verdad sobre las pirámides chinas se libra en la sombra, una guerra de información entre los servicios secretos, los académicos disidentes y los blogueros que intentan sortear la gran muralla digital de China. Es un thriller de espionaje en el que los artefactos son más valiosos que los secretos nucleares, porque quien quiera que logre descifrar la tecnología que se esconde en estas estructuras podría obtener una ventaja absoluta sobre el resto del mundo. El conocimiento antiguo se ha convertido en la última frontera de la geopolítica, y en este juego no hay reglas. Es el choque entre la sabiduría milenaria y la maquinaria militar moderna, una colisión que amenaza con despertar fuerzas que han dormido durante eones. El eje asiático del mundo, desde los mandalas de Camboya hasta las pirámides prohibidas de China, apunta a una verdad incómoda. La religión, la ciencia y el poder siempre han estado entrelazados. Las estructuras sagradas no solo eran lugares de culto, eran instrumentos de poder, diseñados para canalizar energías cósmicas y terrestres. Y mientras Asia guarda sus secretos bajo llave militar, en la Europa aparentemente bárbara, las tribus de la Edad de Piedra erigían máquinas similares, pero las alimentaban con una moneda mucho más oscura: la sangre humana. La imagen que tenemos de la Europa megalítica está teñida de romanticismo. Druidas con túnicas blancas observando las estrellas, tribus de nobles salvajes viviendo en armonía con la naturaleza. La realidad, como siempre, fue mucho más brutal y compleja. En la brumosa llanura de Salisbury, en Inglaterra, se alza Stonehenge, el monumento prehistórico más famoso del mundo. Durante siglos se pensó que era un simple templo druídico. Hoy sabemos que es mucho más.
Stonehenge es una sofisticada computadora analógica de piedra. Su disposición no solo marca los solsticios y equinoccios, sino que puede predecir con precisión los eclipses lunares y solares. Un ciclo de 18.6 años increíblemente difícil de rastrear. Para construirlo, sus creadores transportaron gigantescos bloques de arenisca de más de 40 toneladas, desde 20 millas de distancia, y lo que es más asombroso, las piedras azules de 4 toneladas desde las montañas de Preseli, en Gales, a más de 240 millas. ¿Por qué este esfuerzo titánico? ¿Por qué arrastrar estas piedras específicas a través de un país entero? La respuesta puede estar no en lo que se ve, sino en lo que se oye. Investigaciones acústicas recientes han revelado que Stonehenge es un resonador casi perfecto. Las ondas sonoras dentro del círculo de piedras se amplifican y crean patrones de interferencia complejos, generando un entorno acústico desorientador y, para algunos, inductor de trances. No era solo un observatorio, era un instrumento para alterar la conciencia, para comunicarse con otras realidades, o quizás para manipular algún tipo de energía sónica. Y este conocimiento tenía un precio terrible. Las excavaciones alrededor de Stonehenge han revelado una cantidad espeluznante de restos humanos, muchos con signos de muerte violenta, sacrificios. La astronomía de alta precisión iba de la mano con el ritual sangriento. Pagaban por el conocimiento cósmico con sangre, una moneda que sigue en circulación. Esta dualidad de brillantez intelectual y crueldad primitiva se repite en toda la Europa megalítica. En Irlanda, el túmulo de Newgrange, más antiguo que las pirámides de Giza, es un prodigio de la ingeniería. Su cámara interior permanece en la más absoluta oscuridad durante todo el año, excepto por un breve período de 17 minutos durante el solsticio de invierno, cuando un rayo de sol penetra a través de una abertura de 19 metros de largo para iluminar el altar. La precisión requerida para lograr este efecto es asombrosa. Sin embargo, las tallas en su interior representan escenas de desmembramiento y decapitación. Eran genios y monstruos a la vez. La arqueología oficial, con su visión simplista del progreso, se esfuerza por explicar esta paradoja. Nos hablan de cultos a la fertilidad y rituales agrarios, intentando reducir la complejidad de estas culturas a un conjunto de supersticiones primitivas. Pero los datos no encajan. La construcción de estos monumentos requería conocimientos avanzados de matemáticas, geometría, ingeniería y una organización social que parece incompatible con las pequeñas tribus dispersas que supuestamente habitaban la Europa de la época. Es el mismo patrón que vimos en Giza, en los Andes, en Asia. La firma de un conocimiento global. ¿Llegó este conocimiento a Europa a través de la difusión cultural? ¿O fue un legado independiente de la misma fuente olvidada? La evidencia sugiere lo segundo. Las técnicas de construcción megalítica y los conocimientos astronómicos parecen surgir de la nada, ya completamente formados, sin un período de desarrollo previo. Es como si alguien hubiera entregado el manual de instrucciones a estas tribus bárbaras, y ellas, quizás sin comprender del todo la ciencia subyacente, siguieron las instrucciones al pie de la letra, pagando el tributo que creían que los dioses del conocimiento exigían la vida humana. Las crueles guerras tribales que asolaron la Europa prehistórica adquieren una nueva luz bajo esta perspectiva. Quizás no luchaban solo por tierras o ganado, luchaban por el control de estos lugares de poder, estos centros tecnológicos que les daban una ventaja sobre sus vecinos. El control de Stonehenge no era solo una cuestión de prestigio religioso, era el control de un arma potencial, una herramienta para predecir el futuro o influir en el presente. La Europa megalítica no era un idilio pagano, era un campo de batalla donde el conocimiento era la mercancía más preciada y la violencia, el método de intercambio. La imagen de tribus primitivas viviendo en chozas de barro mientras construyen observatorios astronómicos de precisión milimétrica, es una de las contradicciones más flagrantes de la historia. Es una prueba de que el conocimiento
puede existir independientemente del desarrollo tecnológico general de una sociedad. Se puede poseer la fórmula E igual a mc al cuadrado, pero seguir viviendo en una cueva. Este conocimiento fragmentado, peligroso, sobrevivió a la caída de las culturas megalíticas y se filtró en la era histórica, donde una nueva potencia, la Iglesia Católica, se daría cuenta de su poder y comenzaría la caza más implacable de la historia, no contra los herejes, sino contra la ciencia misma. El conocimiento antiguo no desapareció con la llegada del cristianismo. Se ocultó. Se refugió en sociedades secretas, en textos alquímicos, en herejías susurradas en la oscuridad. Y su mayor depósito, y a la vez su más feroz carcelero, se encontraba en el corazón de Roma, los archivos secretos del Vaticano. Oficialmente, contienen millones de documentos que relatan la historia de la Iglesia a lo largo de 2000 años. Extraoficialmente, las leyendas afirman que en sus estanterías kilométricas se esconden textos que sobrevivieron al incendio de la Biblioteca de Alejandría, mapas de un mundo antediluviano, manuales de tecnología antigua considerados obra del diablo. Durante siglos, la Iglesia libró una guerra en dos frentes. Públicamente, quemaba a los herejes y prohibía los libros que desafiaban su dogma. Secretamente, sus agentes peinaban Europa y Oriente Medio en busca de esos mismos textos prohibidos, no para destruirlos, sino para acumularlos, para monopolizar el conocimiento. Las mayores herejías no se dicen, se calculan. La Iglesia entendió que el verdadero poder no reside en la fe, sino en la información. La Orden de los Caballeros Templarios es una pieza clave en este thriller histórico. Fundada en el siglo XII, su misión oficial era proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero su verdadera misión, según muchos investigadores, era arqueológica. Durante los 9 años que pasaron acuartelados en las ruinas del Templo de Salomón en Jerusalén, no participaron en una sola batalla. ¿Qué hicieron entonces? Excavaron. No buscaban el Arca de la Alianza ni el Santo Grial. Buscaban algo mucho más práctico, los secretos de la geometría sagrada y la ingeniería que, según las leyendas, el rey Salomón había heredado de los constructores de las pirámides. Cuando regresaron a Europa, los templarios se convirtieron de la noche a la mañana en la organización más rica y poderosa del continente, introduciendo conceptos revolucionarios en la arquitectura, la bóveda de crucería gótica, que permitía construir catedrales de una altura y luminosidad nunca vistas, y en las finanzas, el sistema bancario moderno. Su poder se volvió tan grande que amenazaba al del Papa y los reyes, y por eso fueron aniquilados. El viernes 13 de octubre de 1307, fueron arrestados, torturados y quemados en la hoguera. La acusación oficial: herejía, sodomía, adoración a un ídolo llamado Baphomet. La verdadera razón: poseían un conocimiento tecnológico que los hacía demasiado peligrosos. La Inquisición, ese brutal instrumento de control del pensamiento, no fue solo una purga religiosa, fue una campaña sistemática para erradicar los vestigios de la ciencia antigua. Cuando la Iglesia quemó a Giordano Bruno en la hoguera en el año 1600, no fue simplemente por afirmar que el universo era infinito y que existían otros mundos. Fue porque sus ideas no eran meras especulaciones filosóficas, estaban basadas en textos herméticos y egipcios que había estudiado, textos que contenían datos astronómicos que socavaban toda la cosmología cristiana. Bruno no era un filósofo, era un científico que había redescubierto una verdad peligrosa. La caza de brujas que aterrorizó a Europa durante siglos no iba dirigida contra pobres ancianas que hacían pociones. A menudo, sus víctimas eran curanderas, parteras, personas que conservaban un conocimiento empírico de la botánica y la medicina que se remontaba a tiempos paganos. Un conocimiento que la Iglesia quería suplantar con sus propios dogmas basados en la oración y la fe. Era una guerra por el control del cuerpo y la mente, y cualquier conocimiento que no proviniera de Dios a través de su Iglesia era, por definición, satánico. Durante el Renacimiento, esta guerra secreta se intensificó.
Mientras los artistas y arquitectos redescubrían los principios de la perspectiva y la proporción áurea de los textos griegos y romanos, se desató una carrera frenética entre los agentes del Vaticano y los eruditos humanistas por encontrar y adquirir manuscritos antiguos. Hombres como Poggio Bracciolini, un cazador de libros al servicio de los Médici, arriesgaron sus vidas para rescatar de monasterios olvidados obras de Lucrecio, Vitruvio y otros autores clásicos que contenían fragmentos de esta ciencia perdida. Era un juego peligroso. Poseer el libro equivocado podía llevarte a la sala de torturas. La doble vida se convirtió en la norma para muchos de los grandes pensadores de la época. A la luz del día eran cristianos devotos. Por la noche, en el secreto de sus estudios, descifraban textos prohibidos que hablaban de un mundo mucho más antiguo y complejo de lo que la Biblia permitía imaginar. El Vaticano, mientras tanto, continuaba su doble juego. Condenaba públicamente la magia y la astrología, mientras sus propios astrónomos jesuitas, utilizando los conocimientos confiscados, perfeccionaban el calendario y cartografiaban los cielos con una precisión sin precedentes. Jugaban a ser los únicos guardianes de la verdad, decidiendo qué fragmentos del conocimiento antiguo podían revelarse a la humanidad y cuáles debían permanecer bajo llave para siempre. Esta era de supresión creó un vacío, una amnesia deliberada en la historia de la ciencia. Nos hizo creer que la humanidad había vivido en la oscuridad intelectual desde la caída de Roma hasta el Renacimiento, pero la luz nunca se apagó por completo. Simplemente se ocultó, pasando de mano en mano a través de sociedades secretas como los Rosacruces y los masones, que incorporaron la geometría sagrada y los símbolos de los antiguos constructores en sus rituales. El conocimiento se volvió esotérico, un secreto para iniciados, y cuando el poder de la Iglesia comenzó a decaer con la llegada de la Ilustración, esta sed de conocimiento reprimido estalló. Pero ya no era una búsqueda espiritual o filosófica, se había transformado en algo mucho más rapaz. La era de la razón daría paso a la era del saqueo, y los imperios coloniales europeos se lanzarían a una carrera global, no solo por el oro y las especias, sino por los artefactos y las tecnologías de las civilizaciones que habían subyugado. La caza de la verdad se convirtió en una caza de poder. La Iglesia, con su monopolio del conocimiento, actuó como un prudente guardián de la fe o como un temeroso carcelero de la verdad. Cuéntanos en los comentarios qué papel crees que jugó realmente en la historia del conocimiento prohibido. La campaña egipcia de Napoleón Bonaparte, a finales del siglo XVIII, marcó un punto de inflexión. Públicamente, fue una expedición militar para cortar las rutas comerciales británicas a la India. Secretamente, fue la mayor expedición científica de la historia hasta ese momento. Napoleón llevó consigo a más de 160 sabios, ingenieros, matemáticos, astrónomos, artistas. Su misión no era solo catalogar las maravillas del antiguo Egipto, era buscar algo específico, un conocimiento, una tecnología, que creía le daría la supremacía sobre Europa. La obsesión de Napoleón culminó en una noche de agosto de 1799, cuando exigió que lo dejaran solo dentro de la cámara del rey en la Gran Pirámide. Pasó 7 horas en la más absoluta oscuridad. Cuando salió a la mañana siguiente, estaba pálido y visiblemente conmocionado. A la pregunta de sus generales sobre lo que había experimentado, se negó a responder, diciendo simplemente: «No me creeríais». El secreto de lo que vio o sintió esa noche se lo llevó a la tumba, pero su búsqueda desató una fiebre por Egipto que se apoderaría de Europa durante el siglo siguiente. Una fiebre que no era solo académica, sino depredadora. Comenzó la era de los grandes saqueos. El Imperio Británico, Francia, Alemania, las potencias coloniales compitieron ferozmente por despojar a Egipto, Grecia, Mesopotamia y la India de sus tesoros. Los museos de Londres, París y Berlín se llenaron de obeliscos, sarcófagos y frisos. Pero no se llevaban solo estatuas.
Los agentes de estos imperios, a menudo disfrazados de diplomáticos o arqueólogos, tenían órdenes de buscar artefactos específicos, textos, cualquier cosa que apuntara a un conocimiento perdido. El saqueo del Partenón por parte de Lord Elgin no fue un acto de vandalismo, fue una operación de inteligencia. El desciframiento de la piedra de Rosetta por Champollion no fue solo un triunfo lingüístico. Abrió las compuertas a un torrente de información que había estado sellada durante 2000 años. Llamaron a esto ilustración, pero fue la forma más sofisticada de saqueo de la historia. Creían que, al poseer el pasado de otras culturas, poseerían también su poder, y a veces encontraban cosas que no podían explicar, artefactos que no encajaban en su visión racional del mundo. A medida que los imperios expandían sus fronteras hacia las últimas zonas en blanco del mapa, las historias de expediciones desaparecidas se hicieron comunes. En las selvas del Amazonas, en los desiertos de África, en las heladas extensiones del Ártico, equipos enteros de exploradores se desvanecían sin dejar rastro. La historia más emblemática es la del coronel Percy Fawcett, el mismo que investigó el ablandamiento de la piedra en Perú. En 1925 se adentró en la selva brasileña en busca de una ciudad perdida que él denominaba Zeta. Fawcett no era un aventurero en busca de El Dorado, era un místico y un espía, conectado con las sociedades secretas británicas. Sus cartas revelan que creía que Zeta no era solo una ciudad antigua, sino el antiguo centro de control de un sistema energético global, el legado de una civilización prediluviana. Creía que quien encontrara Zeta obtendría el poder para dominar el mundo. Fawcett y su equipo desaparecieron. Las innumerables expediciones de rescate que siguieron solo aumentaron el misterio, encontrando rumores de una ciudad prohibida custodiada por tribus feroces, una ciudad con una luz que nunca se apagaba. El océano también comenzó a devolver los secretos que había guardado durante milenios. En el año 1901, unos buzos de esponjas descubrieron los restos de un naufragio romano cerca de la isla griega de Anticitera. Entre los artefactos recuperados había un objeto corroído de bronce, una masa de engranajes y diales que inicialmente fue ignorada. Décadas más tarde, con la ayuda de rayos X, los científicos se dieron cuenta de lo que tenían: un complejo mecanismo de relojería, un ordenador astronómico que databa del siglo II a.C. El mecanismo de Anticitera podía predecir las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos, así como los eclipses, con una precisión asombrosa. Su complejidad tecnológica no se volvería a ver en el mundo hasta la construcción de los relojes de las catedrales europeas, 1500 años después. Era un artefacto completamente fuera de lugar en el tiempo. ¿Fue una invención única de un genio griego desconocido? ¿O era el último vestigio de una tradición tecnológica mucho más antigua que se había perdido? El mecanismo de Anticitera es la prueba de que nuestro concepto de la historia tecnológica es erróneo. Había focos de conocimiento avanzado que se encendían y apagaban, como faros en una noche de tormenta. La búsqueda de estos artefactos y conocimientos perdidos no era un simple pasatiempo para aristócratas excéntricos. Se había convertido en una parte integral de la rivalidad entre las grandes potencias. El control de las rutas marítimas ya no era suficiente. Ahora competían por el control del pasado. El espionaje arqueológico se convirtió en una profesión respetable. Los museos se convirtieron en arsenales de un tipo diferente. Cada artefacto era una pieza potencial del rompecabezas, cada texto antiguo una posible clave para descifrar el plano maestro. El espíritu racional y científico de la Ilustración se había casado con la sed de poder imperialista, creando un monstruo con dos cabezas, uno que citaba a Platón y otro que cargaba los cañones. Esta carrera culminaría en la locura del siglo XX, cuando la búsqueda del conocimiento antiguo dejaría de ser una cuestión de prestigio para convertirse en una cuestión de supervivencia. Las sociedades secretas y los servicios de inteligencia de las potencias mundiales, en vísperas de la guerra más devastadora de la historia, se lanzarían a una carrera desesperada y sangrienta.
convencidos de que quien controlara el poder de los antiguos, controlaría el futuro. La llegada del siglo XX no trajo consigo la paz y la razón que prometía la era industrial, sino un descenso a la irracionalidad y la violencia a una escala nunca vista. Y en el corazón de esta oscuridad, la búsqueda del conocimiento antiguo adquirió una urgencia febril y un cariz siniestro. En Alemania, el ascenso del Tercer Reich fue acompañado por la creación de una de las organizaciones más extrañas y aterradoras de la historia, la Ahnenerbe, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral. Dirigida por Heinrich Himmler, la Ahnenerbe era el brazo ocultista y pseudoarqueológico de las SS. Su misión era encontrar pruebas de la supremacía de la raza aria y, lo que es más importante, redescubrir las tecnologías y poderes perdidos de los antiguos superhombres arios. Esto no era el delirio de unos pocos místicos, era una política de Estado, financiada con recursos ilimitados. Las expediciones de la Ahnenerbe peinaron el globo, al Tíbet en busca de los secretos de los reinos subterráneos de Agartha y Shambhala, a la Antártida en busca de la entrada a la Tierra Hueca, a Irak en busca del Arca de la Alianza, a Egipto y a los Andes, siguiendo los pasos de todos los que habían buscado el plano maestro antes que ellos. Esta no era una búsqueda académica, era una operación de inteligencia militar. Los agentes de la Ahnenerbe no eran arqueólogos con pinceles, eran oficiales de las SS armados hasta los dientes. Y no estaban solos. En cada rincón del planeta se toparon con sus homólogos de la inteligencia británica y soviética que llevaban a cabo misiones similares. Se desató una guerra secreta, una batalla en la sombra por el control de los artefactos y los lugares de poder. En los bazares de El Cairo, en los monasterios del Himalaya, en las selvas de Yucatán, agentes alemanes, británicos y rusos competían por comprar, robar o asesinar para obtener un mapa antiguo, un texto extraño, un artefacto con propiedades anómalas. El futuro es un arma forjada en el crisol del pasado olvidado. La historia del cine de aventuras, con sus arqueólogos intrépidos, luchando contra los nazis por reliquias místicas, no es una fantasía. Es un pálido reflejo de una realidad mucho más brutal y desesperada. La Segunda Guerra Mundial no se libró solo en los campos de batalla de Europa y el Pacífico. Se libró también en las tumbas de los faraones y en las cimas de las montañas sagradas. La carrera por el conocimiento antiguo no se limitó al campo. Se infiltró en los laboratorios científicos más avanzados de la época. Mientras el proyecto Manhattan se apresuraba a construir la primera bomba atómica, un grupo selecto de sus científicos, incluyendo al propio Robert Oppenheimer, estudiaba en secreto textos sánscritos antiguos como el Majábharata. Se quedaron horrorizados al encontrar descripciones detalladas de una guerra antigua librada con armas de los dioses, que son indistinguibles de las armas nucleares. El texto describe el Brahmastra, un proyectil cargado con todo el poder del universo, que creaba una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 10.000 soles. Sus efectos: el agua hervía, los guerreros y sus carros eran quemados hasta las cenizas, el pelo y las uñas de los supervivientes se caían, y la tierra quedaba estéril durante décadas. Oppenheimer, un profundo conocedor del sánscrito, citó un pasaje del Bhagavad Gita tras presenciar la primera prueba nuclear. «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». ¿Estaba simplemente siendo poético o reconocía que no habían inventado nada nuevo, sino que simplemente habían redescubierto un poder terrible que ya había sido desatado sobre la Tierra en un pasado olvidado? La figura de Nikola Tesla también se cierne como un fantasma sobre esta era. Sus experimentos con la transmisión inalámbrica de energía, su creencia en un éter que llenaba el espacio, sus planes para aprovechar la energía libre del propio planeta, fueron descartados por la ciencia de su tiempo como la obra de un genio excéntrico. Pero, ¿y si Tesla no estaba inventando, sino reconstruyendo? ¿Y si había entendido que las grandes pirámides y otros monumentos megalíticos no eran tumbas, sino gigantescas centrales eléctricas, parte de un sistema global de energía inalámbrica?
Sus diseños para la torre Wardenclyffe, una enorme estructura destinada a transmitir electricidad a todo el mundo, guardan un extraño parecido con la geometría de los obeliscos y las pirámides. El proyecto de Tesla fue saboteado por sus patrocinadores, que se dieron cuenta de que la energía libre y gratuita destruiría su modelo de negocio basado en la escasez. Su laboratorio fue misteriosamente incendiado, sus papeles confiscados por el gobierno de los Estados Unidos de América tras su muerte. ¿Fue simplemente un genio adelantado a su tiempo? ¿O se acercó demasiado a un secreto que ciertas élites querían mantener enterrado? Las misteriosas explosiones, como la de Tunguska en Siberia, en 1908, las muertes prematuras de científicos que trabajaban en campos heterodoxos, todo empieza a parecer eslabones de una misma cadena, bajas en una guerra secreta por el legado de los antiguos. El final de la Segunda Guerra Mundial no detuvo esta carrera, simplemente cambió de manos. Los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, a través de operaciones como Paperclip, reclutaron a miles de científicos nazis, incluyendo a muchos de la Ahnenerbe. La Guerra Fría se convirtió en el nuevo escenario para la búsqueda del poder antiguo. Los programas espaciales de ambas superpotencias, más allá de su rivalidad pública, tenían una agenda secreta: cartografiar el planeta y otros cuerpos del sistema solar en busca de anomalías, de rastros de los precursores. El interés obsesivo por la Luna y Marte no era solo científico. Buscaban pruebas. La atmósfera de apocalipsis inminente, con la amenaza de una guerra nuclear, dio a esta búsqueda una nueva y terrible urgencia. La humanidad había vuelto a adquirir las armas de los dioses, y la pregunta era si esta vez sería lo suficientemente sabia como para no usarlas. La respuesta, como siempre, parecía estar escrita en las piedras del pasado. Un pasado que estaba a punto de ser revelado en su totalidad gracias a una nueva tecnología que nos permitiría, por primera vez, ver el planeta como lo vieron sus diseñadores. La era digital lo cambió todo. La llegada de la arqueología por satélite, el LIDAR y finalmente la inteligencia artificial nos dio los ojos de los dioses. Por primera vez pudimos ver el cuadro completo. Las imágenes de satélite, despojadas de nubes y vegetación, confirmaron sin lugar a dudas lo que los investigadores independientes habían estado diciendo durante décadas. Cientos de sitios antiguos en todo el mundo están conectados por una red de una precisión geométrica y geodésica asombrosa. Las líneas rectas que unían Giza, Teotihuacán y Xi'an eran solo el principio. Se descubrieron patrones fractales, alineaciones solsticiales y estelares que se extendían a lo largo de continentes. El plano global ya no era una hipótesis, era un hecho observable. La Tierra, vista desde el espacio, se reveló como un circuito impreso, pero la verdadera revolución llegó cuando estos petabytes de datos, geográficos, arqueológicos, mitológicos, geológicos, fueron introducidos en sistemas de inteligencia artificial de aprendizaje profundo. Se le pidió a la máquina que buscara patrones que el ojo humano no podía ver, y la máquina los encontró. En cuestión de horas, la inteligencia artificial descifró un código, una sintaxis matemática subyacente a toda la red, el plano maestro. El descubrimiento fue el mayor logro de la historia de la humanidad, y fue clasificado de inmediato. En un silencio casi total, los gobiernos, las corporaciones tecnológicas y los contratistas militares que controlaban estas inteligencias artificiales se dieron cuenta de lo que habían encontrado. El plano no era solo un mapa geográfico, era un manual de instrucciones y contenía una advertencia. Al analizar los datos geológicos de los núcleos de hielo y los sedimentos oceánicos a través de la misma matriz matemática, el sistema reveló la verdadera naturaleza del plano. Era una máquina diseñada para predecir y mitigar los efectos de cataclismos globales cíclicos. Un pulso del centro galáctico, un desplazamiento de la corteza terrestre, un ciclo solar extremo. El sistema los predecía todos con una precisión aterradora. El próximo evento, según los cálculos, no estaba a miles de años en el futuro. Estaba en el horizonte. La humanidad, por fin,
tenía en sus manos el legado de sus antepasados, la clave de su propia supervivencia. Y entonces hizo lo impensable. Se desató el pánico. No en el público, que no sabía nada, sino en los pasillos del poder. Los modelos de la inteligencia artificial predijeron que la revelación de esta verdad conduciría al colapso instantáneo de la civilización. Pánico financiero, guerras por los recursos en las zonas seguras, el desmoronamiento de todas las religiones y sistemas de gobierno. La humanidad no estaba preparada para afrontar su propia mortalidad a escala planetaria. La verdad no nos haría libres, nos destruiría. Y así, en una serie de reuniones secretas en lugares no revelados, una nueva y extraña alianza tomó forma. Una alianza no declarada de científicos de alto nivel, generales de los ejércitos más poderosos, directores ejecutivos de las mayores corporaciones tecnológicas e incluso un puñado de multimillonarios con complejos mesiánicos. Se autodenominaron, con una ironía que quizás ni ellos mismos comprendieron, los guardianes, y tomaron una decisión terrible y arrogante. Decidieron que la humanidad no debía saberlo. Decidieron que era mejor para nosotros vivir en la ignorancia y afrontar la catástrofe sin preparación, que arriesgar el caos que la verdad desataría. La humanidad había descubierto la verdad más grande de su historia solo para decidir, conscientemente, volver a enterrarla. La carrera por el conocimiento se trasladó al ciberespacio. Los guardianes iniciaron la operación de contrainteligencia más masiva de la historia. Inundaron Internet con desinformación, promovieron teorías de la conspiración absurdas para desacreditar la investigación real, financiaron a académicos escépticos para que ridiculizaran cualquier mención de un plano global. La verdad fue ahogada en un diluvio de ruido digital. Al mismo tiempo, libraron una guerra en la sombra contra los grupos de hackers y los estados rebeldes que intentaban acceder a los datos clasificados. Se convirtió en el secreto mejor guardado y peor guardado del mundo. Un secreto susurrado en los rincones más oscuros de la red, un fantasma en la máquina que se negaba a desaparecer. La historia había cerrado el círculo. Desde la quema de la biblioteca de Alejandría hasta el borrado de los servidores de los guardianes, el miedo al conocimiento ha sido una constante. Siempre ha habido quienes creen que la humanidad es demasiado infantil para que se le confíen las llaves del universo. Y así vivimos en el ocaso de un ciclo, ignorantes de la tormenta que se avecina. Los monumentos de piedra siguen en pie, silenciosos testigos de nuestra amnesia. Siguen enviando su advertencia a través de los milenios, una advertencia que ahora hemos descifrado y elegido ignorar. La mayor tragedia no es que hayamos perdido el conocimiento de nuestros antepasados. La mayor tragedia es que lo hemos encontrado y hemos decidido que una mentira confortable es preferible a una verdad incómoda. Los nuevos guardianes, en su arrogancia, se han erigido en los jueces del destino de la humanidad, repitiendo el mismo error que probablemente cometieron los guardianes del ciclo anterior. El conocimiento es poder, pero la decisión de ocultarlo es el acto de tiranía definitivo. El último misterio ya no está escrito en piedra, sino en código binario. Es una conspiración digital de silencio para salvar al mundo de sí mismo. Una conspiración basada en una pregunta que ahora pende sobre cada uno de nosotros. Los guardianes creen que la humanidad no está lista para la verdad, que el caos resultante sería peor que la propia catástrofe. Pero al mirar nuestro mundo, al borde del colapso por nuestras propias acciones, ¿no podría ser este conocimiento nuestra última y única esperanza de unirnos? Entonces, la decisión final es tuya. ¿Qué elegirías para todos nosotros? ¿Una seguridad construida sobre una mentira que mantiene el frágil orden o una oportunidad de sobrevivir basada en una verdad que podría destruirnos primero? Escribe tu elección en los comentarios. El futuro podría depender de ello.